Gracias por estar ahí. Estamos hablando en esta edición con el embajador de Israel, el flamante embajador de la flamante embajada que se reabrió luego de 13 años. 13 años. O sea que el 13 no es de mala suerte. No, al contrario. En la tradición judía, los 13 tienen un significado muy especial. ¿Cuál es el significado? A los 13 años, un niño se convierte en un hombre. Lo que nosotros llamamos el bar mitzvah es una ceremonia que el niño por primera vez va a la sinagoga y puede leer la Biblia y se convierte en hombre. Entonces, para nosotros es un ciclo que hemos terminado. A los 13 años ya somos maduros y bueno, ya podemos reabrir la embajada. Qué interesante. Y tenemos que reconocer, embajador, nos tocó tener aquí en este mismo programa y varias veces en Radio Nacional al cónsul. ¿Cómo queda el consulado honorario? Finalmente, como honorario ya cierra sus funciones, porque ahí, por ejemplo, hay un campo sumamente interesante para nosotros que son las becas, por darles un ejemplo. ¿Esas becas la ciudadanía ahora la va a encontrar en la embajada o cómo? Claro que sí, no. Primero de todo, le tenemos que agradecer a los cónsules honorarios que estuvieron aquí, Sí. al señor Max Uno Haber, ahora es embajador de sí, Israel. señor. Cambió. Sí. Y Alejandro Rubín, por supuesto. Alejandro que sigue siendo, por supuesto, el cónsul honorario, pero nos sigue ayudando, pero en todos los temas de becas, de todo el tema de cooperación internacional, seguimos nosotros, la embajada, a hacer esa tarea y realmente los invito a todos a ser nuestros amigos en Facebook, próximamente Twitter, Instagram. Somos un país muy tecnológico. Nos van a torturar con imágenes de Israel por Instagram, entonces, ¿verdad? Pero buenas imágenes. Así, bueno, no torturar porque vamos a querer ir, Claro. ¿verdad? Obviamente. Entonces, sí, y conocer lo que son bueno, Jerusalén por un lado, Tel Aviv, Haifa, ¿verdad? Mira, César, Israel no es un país perfecto, pero le cuento un secreto. No hay ningún país perfecto en el mundo, ¿no? Pero que realmente la labor de nuestra embajada es explicar la realidad, porque a veces los medios de información suelen a veces mostrar una realidad que es más cómoda para demostrar, o sea, lo básico, lo que es muy fácil de mostrar. Y queremos demostrar que en cada país hay algo de cosas buenas y cosas malas también, pero mi trabajo es mostrar las cosas buenas sin esconder las cosas malas, por supuesto. Justamente, hablamos de este apoyo, bueno, ya hay antecedentes de trabajo en el campo agrícola actualmente, ¿verdad? Bueno, y eso se fortalece ahora también ya con la apertura de la embajada. Yo no lo llamo apoyo, porque yo no creo que Israel tiene que apoyar al Paraguay. Al contrario, nosotros compramos más del Paraguay que vendemos, pero es una cooperación, porque para nosotros, para las compañías israelíes, es un buen campo donde trabajar. Tenemos aquí campos literalmente y posibilidades muy grandes para las compañías que puedan trabajar aquí y para adelantar las tecnologías también. Paraguay produce superalimentos, super semillas, o sea, finalmente la chía. La chía a nivel mundial sabemos que la chía está ocupando espacio. Usted que nos comentaba que viene del Japón, el 60% del sésamo que se consume en Japón es de este país también, ¿verdad? Entonces... Estamos compitiendo en eso porque Israel también exporta sésamo. ¡Opa! Ahí no vamos a cruzar entonces, ¿verdad? Pero bien, es para otros mercados entonces, claro, sí, señor. Bueno. ¿Cómo queda entonces la agenda? Las prioridades que tienen de ahora en más, no solamente en lo comercial, supongo también lo cultural, transferencia de conocimiento. Exactamente. Esta mañana justo estaba en el Cabildo y lo que hace falta aquí para nosotros es poner más de la cultura israelí. La cultura israelí es una cultura muy contemporánea. O sea, somos un país joven, 67 años, que siguen siendo joven, y queremos mostrar más. Tenemos nuestra tradición, pero el Israel que yo amo, el Israel que yo quiero presentar es un Israel moderno, es un Israel tecnológico, es un Israel liberal, Israel que se abre al mundo y que todo el mundo lo viene a visitar, y eso queremos demostrar aquí también. ¿Cómo queda en la historia de Israel? Porque cuando hablamos con usted, no existe un rencor de la historia, ¿verdad? Porque yo cuando leo la historia de la humanidad y me quedé sorprendido con unos documentales y con la historia que me gusta mucho, con lo que fue solamente la época de la reina Isabel la Católica y cuando los más inteligentes eran los judíos, pero que fueron sacados, ¿verdad? Que fueron finalmente con esa diáspora que se dio allí. Bueno, después tenemos historias mucho más recientes que no podemos tampoco dejar de hablar.
como lo fue el Holocausto, ¿verdad? La semana pasada, por recomendaciones de Gloria, cuando estuve en Washington, visité el Museo del Holocausto y es realmente un lugar que hay que estar, ¿verdad? Porque podemos decir, bueno, no tengo un rencor, pero esto es parte de la historia, ¿verdad? En todo caso, para que no se repita. ¿Cómo toca este embajador esa historia? Mira, cada israelí lo llevamos adentro. El Holocausto, lo que el pueblo de Israel pasó en los años 40, no se puede olvidar. Y mucho de nuestro comportamiento político es debido a eso. Nosotros sabemos que al final del día podemos fiar solamente en nosotros. Tenemos aliados, tenemos países amigos como el Paraguay, pero en 1945, desde el 39 al 45, nadie vino a nuestra ayuda. Y 6 millones de judíos, de niños grandes, infantes, viejos, fueron asesinados por la sola razón de ser judío, de tener la fe judía. Eso está en nuestra mente todos los días. Y por eso nosotros quizás parecemos agresivos o demasiado potentes, pero eso no se olvida. Al otro lado, no nos olvidamos que países como el Paraguay, Latinoamérica, recibieron a judíos que se escaparon. La comunidad judía aquí paraguaya, son la mayoría que llegó de Europa y encontró refugio aquí en el Paraguay, y eso agradecemos también. Esa es la parte de por qué nos gusta el Paraguay, por qué tenemos buenas relaciones, porque no nos olvidamos que aquí tenemos muchos de nuestros de paraguayos que son judíos, que comparten nuestra fe y encontraron refugio aquí. Y sobre todo cuando uno habla, ¿no?, del museo mismo del Holocausto, mucho más allá de los rencores, es como que no tenemos que olvidarnos. Es parte de la historia que uno, por lo general, si no es generacional, olvida. Y hay que recordar para no cometer los mismos errores, y a cualquiera le puede pasar. O sea, no puedo decir, no, a mí no me importa porque soy de tal país, no me va a alcanzar. Principalmente, ¿te acordás lo que nos decía Alejandro Rubín? Porque siempre las alarmas están sonando. O sea, uno también siempre tiene que estar atento a todo tipo de manifestaciones que se dan, embajador. Mira, la xenofobia, el odio al diferente y al distinto no se terminó. Si mira lo que está pasando hoy en día, mismo en Europa, 60, 70 años después, tenemos partidos neonazis, tenemos partidos que odian al inmigrante, a los sudamericanos que están en Europa los odian, échenlos. O sea, el odio no terminó. Y tenemos el radicalismo de las religiones, religioso. Lo que vemos hoy en día, lo que está pasando en diferentes partes del mundo, en el Medio Oriente, son actos de odio que uno no puede creer que existen hoy en día. Entonces, eso no desapareció del mundo, lamentablemente. Bueno, embajador, gracias por acompañarnos hoy. Bueno, para resumir un poco, ¿cómo proyecta esta apertura y cómo proyecta esta gestión aquí en Paraguay? Bueno, con mucha esperanza, con mucha fe, y creo que mi trabajo va a ser fácil, porque realmente el acogido que he recibido aquí, la buena voluntad de cooperar ha sido más que lo que esperé, así que creo que va a ser fácil, espero. Bueno, bienvenido y muchas éxitos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Hablamos así entonces con Pelek Levy, embajador de Israel en Paraguay, hablando entonces de esta reapertura de la sede diplomática luego de 13 años. Volvemos luego de una brevísima pausa.